Buenas, mi nombre es Erwin Sansonete y les voy a hablar sobre los modos de producción y la división del trabajo de acuerdo a diversos criterios. Empecemos por los modos de producción. Durante la evolución del hombre hubo distintos modos de producción, empezando por el primitivo, el cual es donde el hombre prehistórico, por decirlo así, se agrupaba en tribus y tenía varios factores para evaluar, entre ellos el factor de riqueza. No había alguno porque ellos se distribuían sus riquezas en una forma de tribu o comunitaria. El Estado no existía porque no había la figura como tal, sino como una figura patriarcal o matriarcal. Las primeras actividades que existían eran la actividad de la agricultura, la pesca, la caza, o sea, todas las que el hombre primitivo realizaba. En su caso, no había clases sociales porque en una tribu todos eran igualitarios. Entonces nos vamos ya a lo que fue el modo esclavista, donde predomina la esclavitud del hombre como factor de riqueza. Es decir, la relación laboral no existía, sino que yo como poseedor de alguien o del esclavo, yo le aseguraba su casa y su vivienda para que él trabajara en mi tierra. Pues, y de ahí empezó a aparecer la figura del Estado, pero más que todo para dominar ciertos territorios. Las actividades que existían durante el modo esclavista eran las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, y empieza a aparecer lo que sería el comercio como tal, por decirlo así, en un nivel básico. Este, en las clases sociales dentro de acá pudiera decirse el hombre libre y el esclavo como tal, que serían los negros. Tenemos el otro modo de producción, que es el feudalista. Se especializó por la capacidad de tierras que podía poseer una persona, es decir, como lo llamamos aquí en Venezuela, el terrateniente tenía cierta capacidad de tierra, él le daba un pedazo de tierra a los campesinos, ellos trabajaban. Y bueno, las primeras actividades económicas que existían eran la agricultura, la ganadería, por ser parte de eso, y empieza a aparecer lo que es el comercio a través de trueques o intercambio, o empieza también a aparecer lo que serían las monedas. Otro, que es el capitalismo, él aparece con la estructura de las clases sociales. Aunado a ello también aparece con la revolución industrial y cierta conformación de diversos estados, más que todo en Europa. El capitalismo, su factor de riqueza como tal es la obtención de capital y la acumulación de capital financiero. Sus principales actividades económicas son la producción a nivel industrial, el comercio. Cuando hablamos de producción industrial hay que hacer énfasis de que la producción basa de que tengo cierta materia prima que puede venir de la ganadería, de la agricultura, de la artesanía, entre otros, y yo la proceso o hago el proceso de manufactura y tengo un producto final que esto lo voy a comercializar. Aquí empiezan a surgir las primeras relaciones de trabajo porque hay un patrono como tal y hay un empleador. Sin embargo, hay mucha congruencia porque desde allí empiezan muchos de las vicisitudes o problemas que existen dentro del área laboral, porque el hombre era explotado y bueno, infinidades de problemas. Luego de esto tenemos el modo de producción socialista. El modo de producción socialista, aún el capitalismo permanece en las grandes potencias, el socialismo permanece en alguno que otro país. Dentro del modelo socialista es muy parecido al primitivo. El Estado tiene mucho que ver con lo que es la intervención ya en el capital de las empresas, en el sector industrial, en el sector empresarial. En el capitalismo por su parte no. Y bueno, en el socialismo no hay factor de riqueza como tal porque todo es distribuido igualitariamente a las personas y no hay clases sociales, todo vuelve a ser como comunitario, y muchos de los teóricos y filósofos dicen que el socialismo es ciertamente una utopía porque no puede existir esa igualdad entre todos. Sin embargo, cuando pasamos a leer y a estudiar sobre la división del trabajo, podemos encontrarnos varias cosas.
A través de los distintos modos de producción podemos ver que en la edad primitiva había una división del trabajo, eran los hombres hacían los trabajos forzados, por decirlo así, y las mujeres estaban dedicadas a las labores del hogar o de la casa, es decir, a la comida, al cuidado de los niños y todo ello, mientras el hombre iba a cazar, a hacer la artesanía o a pescar o a hacer la agricultura como tal. En el caso de el sistema esclavista existían los hombres libres y los negros. Los negros eran simplemente esclavos por su distribución de trabajo, pues. Pero en el caso de los hombres libres era por especialidad y más que todo se daba era por la actividad que él ejercía. Tenemos en el sistema feudal, tenemos una estructura como tal, tenemos el rey, la nobleza alta, la nobleza media y los campesinos. En este caso ya sabemos el sistema de actividades que ellos ejercían, pues el rey, el monarca, la nobleza y tenían ciertos cargos, por decirlo así, administrativamente políticos y de recaudación de impuestos, o sea, cargos administrativos. Y en el caso en el clero. Y en el caso de los campesinos eran los que se encargaban de las tierras de estas personas y que ellos tenían la potestad de vivir allí pagando impuestos, pero a cambio de producirle a ese señor o al dueño de la tierra. En cambio, en el sector capitalista, modo capitalista, tenemos tres clases sociales, de las cuales tenemos la clase alta, que es la que tiene más capacidad y adquisición económica, tiene un poco más de profesionalización y sí, es ciertamente la que tiene el poder productivo. La clase media que se encarga de trabajar allí, de hacer ciertos factores o en muchos casos es el que está a cargo del comercio como tal, de lo que se hace, de lo que hace la clase alta. Y en la clase baja encontramos el proletariado y las personas que tienen menos poder adquisitivo y económico. Tenemos que tener en cuenta que el proletariado son todas aquellas personas que no tienen la capacidad adquisitiva, pero hacen un trabajo por un salario. Tenemos también lo que es la división administrativa del trabajo. Esta podemos verla de distintas formas, de la distribución geográfica, es decir, a través de zonas o ciertas actividades agropecuarias, actividades económicas que se hacen dentro de un territorio determinado. Podemos decirlo en el caso de Venezuela, en la región capital hay más empresas, el sector empresarial, el sector productivo, es una división allí. Ya para acá, para lo que es la región occidental, tenemos la ganadería. Es dependiendo de la actividad que haga la zona como tal. Tenemos la distribución social, que es a través de las competencias que tenga cada persona, y la distribución organizacional, que se hace a través del organigrama, es decir, a través de ciertos puestos, funciones y especializaciones que tenga. Pero sin embargo, debemos mencionar los modelos que tenemos para poder distribuir el trabajo a nivel organizacional. Tenemos que es el industrial, que los distribuimos a través de departamentos y a través de procesos productivos. Tenemos el vertical, que se encarga de hacer una jerarquía total y a través de profesiones o especializaciones que tenga la fuerza laboral. Tenemos y el colateral, que es a través de la igualdad de puestos, es decir, una organización horizontal donde todos somos iguales. Y bueno, tenemos que estudiar también lo que son las teorías administrativas. En ese caso podemos hacer énfasis en Taylorismo, que él dijo 3 pasos esenciales para la distribución del trabajo, que es la administración, la supervisión y la producción, para poder ir produciendo más y ir obteniendo mejoras para procesos óptimos dentro de la empresa. Tenemos el Fordismo, que fue uno de los esenciales dentro de la administración, porque Ford se encargó de hacer la producción en serie y a través de ello especializar a los trabajadores en cierta forma, es decir, a través del ensamblamiento de un carro o el ensamblamiento de cualquier pieza, especializar a un obrero sobre ese cargo como tal. Y bueno, y la teoría de las relaciones humanas, que ella se encargó a través de hacer varios grupos de acuerdo a
su especialización o desempeño laboral e insertarlos en una unidad departamental. Es importante saber eso porque podemos llevarlo ya nosotros como futuros relacionistas industriales, emplearlo a futuro. Pero es necesario saber cómo valorar la distribución de trabajo y el evaluarlo también. La competencia laboral es uno de los criterios que se pueden tomar en cuenta, es decir, la capacidad que tiene una persona para desempeñar una labor dentro de la empresa. Tenemos las competencias básicas, que son las que tiene cualquier ser humano, de escribir, de comunicarse, de expresarse oralmente, entre otras que correspondan. Y tenemos las conductuales, que están orientadas hacia el logro, es decir, la motivación, la inspiración, el esfuerzo hacia seguir adelante. Y tenemos las técnicas, que es el nivel de profesión o especialización que tiene la persona. Pero para ello debemos calificarlo, y eso se hace a través del desempeño. Puede calificarse cuantitativa o cualitativamente dentro de la empresa. Y a través de ello podemos hacer un análisis del esfuerzo que tiene el trabajador o la productividad que tiene el trabajador para poder alcanzar los objetivos de la empresa. Y bueno, y por último tenemos la flexibilidad laboral, que es la capacidad económica que tiene una empresa para poder jugar con la relación laboral de sus empleados, es decir, la capacidad de adquirir o captar personal, así como la capacidad de despedir al personal. Creo que es una serie de puntos muy importantes porque nos enseña a tener claro cómo fueron los procesos productivos o los modos de producción, cómo fue su distribución del trabajo, para nosotros a futuro tener en cuenta esto y poderlo llevar de manera práctica a cuando estemos ejerciendo en una organización. Espero les haya gustado. Muchas gracias.